¿Qué será? ¿Qué será que no puedo? Bueno, muy buenas tardes. Estamos ya en vivo nuevamente. Así es que bienvenida Tati, bienvenido Guillermo. Es un gusto seguir con ustedes. Gracias a esta situación de aislamiento, tenemos la oportunidad de comunicarnos por este medio todos los días y tratar estos temas tan interesantes. Los días lunes tenemos un espacio especial para el área legal, el área médica, de nutrición, así es que no se pierdan los videos en vivo del día lunes que salen a las 19:30 con estos temas que también son interesantes e importantes. El día de hoy tenemos a Guillermo Rodríguez, nos acompaña los días martes, y ahora vamos a hablar sobre cómo nos vinculamos al sistema familiar. Así es que, Guillermo, te damos la bienvenida, te agradecemos por la participación en este programa y pues cuéntanos cómo nos vinculamos al sistema familiar. Bueno, ante todo, muchísimas gracias de nuevo a la Fundación Familia Integral, de nuevo a ti, Margarita, a Tatiana, a Faide, que sé que está por allá también eh, un poquito en problemas para regresar a su casa. Bueno, sí, digamos que continuando como con eso que es lo básico en las constelaciones familiares, en los órdenes del amor, eh, yo quisiera hoy compartir mi visión sobre lo que es la pertenencia. Eh, a, qué, ¿A qué nos referimos con eso y cómo lo podemos pues integrar como a las problemáticas, a los dilemas de las familias? Voy a, por favor, a compartir la pantalla y entonces quiero share. ¿Listo? ¿Se ve? Sí, se ve Sí, perfectamente. Ok, bueno, muy bien. Entonces, digamos que yo he trabajado sobre esa idea del triángulo que casi que se volvió un escudo en mis conversaciones, porque el triángulo nos habla de los tres órdenes del amor, que son la pertenencia, que está dada por el vínculo, y que es un criterio dinámico que va desde la inclusión hasta la exclusión. El segundo orden es que tiene que ver con el lugar y es lo que nos da si el sistema está en orden, si cada elemento o parte del sistema está en su lugar, o el desorden si hay algún elemento del sistema que está fuera del lugar, y el equilibrio entre lo que es el dar y el recibir. Yo quiero decir una cosita rápida de esto. La pertenencia, el orden y el equilibrio en un sistema son dinámicos, se están moviendo, y si uno se mueve, los otros también se mueven. En cierta forma, la pertenencia y el orden y el equilibrio es como una cobija chiquita. La cobija chiquita, si uno se tapa la cara, se destapa los pies y entonces le da frío en los pies, pero si se tapa los pies, se destapa la cabeza y le da frío en la cabeza. Y así es esto. Voy a poner un ejemplo chiquito. Un niño llega y jugando rompe un objeto en la casa. Para los padres eso puede ser un desorden. El niño provocó un desorden. Y la madre, un poquito brava, le dice, te me vas de mi vista, te vas a tu cuarto. Se llama exclusión. Ahí en ese momento lo saco, ¿cierto? Se llama exclusión. La mamá los 10 primeros minutos está tranquila, pero a los 15 minutos se le empieza a arrugar el corazón y dice, ay no, eso ya es mucho castigo, o sea, ya se siente en desequilibrio, ¿sí? Y va y entonces trae al niño y le dice, ya pasó, ven para acá, ya pasó. Fíjate que aquí en este ejercicio tan chiquito se movió la pertenencia, el orden
y el equilibrio. Entonces, y así pasa en todas las relaciones humanas. Es decir, no siempre podemos estar en una perfección, no existe lo perfecto, ¿sí? Si esto se está moviendo, y ahí es que como que, ¿cómo hacemos para hacer que las personas que son de mi familia se sientan pertenecientes, pero a veces hacemos que se sientan no pertenecientes cuando yo tomo una decisión X o Y, o sin contar, sin comentarla, no necesariamente consultarla, simplemente comentarla, y la otra persona se siente excluida porque no me contó, no me dijo, yo no sabía, no me enteré, ¿sí? El orden, pues ya después miraremos orden y el equilibrio. Eh, yo insisto mucho y trabajo porque clínicamente lo importante es que las personas no saben de pertenencia, de orden y equilibrio. Las personas sentimos, ¿sí? La pertenencia, del orden y el equilibrio es un concepto de lo racional, pero levantemos la mano los que pensamos que somos racionales. Eh, muchos levantarán la mano pensando que somos seres racionales, y la verdad es que somos animales racionales, y cuando decimos animales quiere decir que somos emocionales. En esencia, los seres humanos somos seres emocionales, y nosotros sentimos, antes que entender qué es lo que está pasando, yo ya estoy sintiendo. Yo ya me estoy sintiendo tranquilo o intranquilo. Ya me estoy sintiendo con dolor o con rabia o con culpa. Ni siquiera sé por qué. ¿Ve? Entonces yo sí trabajo mucho en las consecuencias emocionales, tanto constructivas, le digo por ponerle algún nombre, como negativas por ponerle otro nombre que tampoco es tan negativo. En algún momento me gustaría hablar del tema emociones en las constelaciones familiares, que es un poquito distinta la cosa. Entonces la pertenencia está dada por el vínculo, es decir, qué es lo que nos vincula a la organización, al grupo familiar o a cualquier grupo. Eh, voy a preguntarle a Tatiana, ¿tú qué es lo que te vincula a la fundación? ¿Tú qué haces allí? Ujú. Yo estoy a cargo de la dirección ¿Ok? ahora y me encargo de la parte administrativa. Ok, muy bien. Pregunta, ¿cómo es que te vinculaste a la Eh, fundación? Primero de estudiante y luego empecé a trabajar ahí. Ok, pregunta, ¿tienes algún tipo de documento que te vincule? Sí, 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 tengo un contrato, Exacto. ajá. Muy bien. O sea, lo que a ti te hace pertenecer a FAMI es que tienes un contrato de trabajo, ¿sí? Uno a veces se pierde en el vínculo porque dice, es que tenemos intereses comunes, es que tenemos puntos de vista similares, es que nos gusta lo mismo, pero eso no nos vincula. Lo concreto es que nos vincula algo en concreto, ¿sí? A mí, a una empresa, me vincula mi contrato de trabajo. Si yo estoy en una universidad estudiando, me vincula la matrícula. Eso es el vínculo. Entonces, el vínculo es algo como el hecho que me da la calidad de ser parte de un sistema, ¿sí? Ejemplo, el contrato de trabajo, por eso era la pregunta. En la familia, ¿cuáles son los vínculos que tenemos? Hay dos hechos. El vínculo biológico, es decir, yo vengo de papá y de mamá y de los abuelos y todos los que por vía biológica, genética, pertenecemos a la familia. Esa es la primera forma en que estamos vinculados a la familia. Y eso pues lo damos como por hecho, ¿no? Mi familia está. Pero hay hecho otros hechos que nos vinculan a la familia. Por ejemplo, eh, Margarita, ¿tienes pareja? Pues sí, ¿Sí? ¿Tu pareja es de tu familia? no, No.
Ah, te casaste con alguien que ni siquiera es de tu familia. Pues sí. Exacto. El vínculo tuyo con él, hay un vínculo. Hay un Y vínculo firmado, escrito y sellado. exacto. Hay un vínculo que es, digamos, el ritual, ¿cierto? Pero básicamente el vínculo se estableció porque tú te enamoraste de él, ¿sí? Le viste a los No ojos y dijiste, necesariamente se da por eso el vínculo. bueno, exactamente. Hubo una relación que empieza como por ser afectiva y que luego se ritualiza y entonces hay unos documentos y todo eso que son lo que establecen realmente el vínculo, ¿sí? Así es. A la familia entonces nos vincula hasta donde yo puedo ver lo biológico o lo emocional, ¿sí? ¿Qué se deriva de este pertenecer a la familia? Cuando uno pertenece a la familia, entonces recibe lo que damos en llamar la memoria familiar y como que la lealtad a esa familia. Lo decimos muchas veces así. Los Pérez somos así. Aquí había un programa que se llama Los Pérez somos así. O en mi casa, yo soy Rodríguez Vega, y entonces Los decimos, ah, no, Rodríguez. es que los Rodríguez somos buena gente, buenas personas, no sé qué, pero los Vegas somos mal geniados, somos de esto. Esa es, eso se da por la pertenencia y como que nos justificamos en nuestras formas de ser porque pertenecemos a la familia Rodríguez o a la familia Vega, ¿sí? Otra manera de mirar esa lealtad que nos da la pertenencia es como quién. La pregunta como quién. Lo hicimos la vez pasada, cuando decíamos, di algo que yo soy como quién, como mi papá. Entonces, ahora puede ser que yo tenga un dilema X o Y, o una experiencia X o Y, y una, una, digamos, una consultante alguna vez me decía, no, es que pues yo tuve una relación extramatrimonial, ¿sí? Y le digo yo, ¿como quién? Y entonces dice, ah, es que mi mamá también. ¿Me entienden? Se manifiesta esa pertenencia en esas lealtades. La pertenencia da aquí lo que dice ahí, la buena conciencia o la inocencia o la mala conciencia o la culpa. Todo aquello que yo haga como lo hacen en mi familia o como lo hacen en mi grupo de pertenencia, me deja tranquilo, me deja con buena conciencia y me deja inocente. Pero todo aquello que yo haga diferente a como lo hacen en mi familia o en mi grupo de pertenencia, me deja con una sensación de mala conciencia y me hace sentir culpable. Voy a poner un ejemplo de la política y pues grosero, con perdón de todos, grosso modo. Hay un grupo extremista islámico. Ese grupo extremista islámico le dice a uno de sus miembros, vaya, póngase una chaqueta cargada de explosivos, párese en la plaza X de París y explótese allá y mate todo lo que pueda matar de esos de allá occidentales. Pregunta, esa persona que va y va a hacer eso y se prepara para eso y lo hace para honrar o para deshonrar a su grupo. Lo hace para honrar a su grupo. Lo hace para honrar a su grupo. Y él, si lo hace
¿Se siente culpable de que mueran 150, 200 personas? Pues no, se siente No, orgulloso. se siente orgulloso. O sea, queda con buena conciencia y él es inocente. Lo más interesante aquí es que esto de las lealtades que estás hablando, de buena o mala conciencia, están sobre lo que son las reglas sociales o las reglas de otro tipo de grupo. O sea, son más fuertes que cualquier regla social que podamos establecer. Perfectamente. Exactamente. Fíjense que aquí la buena conciencia no tuvo que ver con que mató o no mató a personas, con que hizo o no hizo daño. No, eso no tiene nada que ver. La conciencia tiene que ver con que con lo que yo hago demuestro mi pertenencia al grupo y honro ese grupo. Si esa persona dijera, uy, no, yo no voy a ir a hacer eso porque van a morir muchas personas, muchos seres humanos y muchos inocentes. ¿Cómo lo van a ver en su grupo? ¿Como leal o como desleal? Pues es leal. Lo van a ver desleal. Entonces será Inclusive lo pueden inocente hasta matar. porque es culpable. Si él no honra y no demuestra su pertenencia, entonces es culpable. Ahora, en reacción a ese atentado allá donde murieron 150 personas en París con un bombazo, entonces los aliados occidentales mandan una flotilla de aviones y de barcos. Bombardean las ciudades y mueren 3.000 personas en una semana. Pregunta, ¿alguno de los pilotos o alguno de los que van en los barcos que bombardean se siente culpable? En No. algunos casos yo he visto que sí, sin embargo, siguen las órdenes y después tienen que lidiar con esa situación Sí, claro. en fuero interno, pero de ahí es como que tienes el permiso y como que tienes Eh, la obligación y Muy lo bien, hago. la pertenencia te da permiso de hacer cosas. No importa si lo que vas a hacer es bueno o malo en general, o sea, no tiene que ver con lo moral ni con lo ético, tiene que ver con que con lo que yo hago, bueno o malo, demuestro mi pertenencia a mi grupo de pertenencia. Entonces, fíjense que el asunto de la buena y la mala conciencia desde este punto de la visión sistémica no tiene que ver con lo ético, con lo moral, sino que tiene que ver con que la buena conciencia la da si yo demuestro mi pertenencia, además aseguro mi pertenencia, porque si yo me rebelo contra eso que me dicen, me van a excluir. Entonces, si un soldado gringo dijera, no, yo no voy a bombardear porque quién sabe allá cuántas personas, cuántos niños morirán, cuántos inocentes morirán, a ese soldado, cuando llegue, le dicen, venga, usted es culpable de no seguir órdenes y usted va a ser juzgado y lo vamos a excluir. Ya, Guillermo, aquí una cosita que es bien importante, que dijiste al inicio y tiene que ver con lo de hoy. Dijiste, somos animales racionales. Y dentro de los animales, si es que un animal es excluido, muere. Ya, cuando eres bebé, si eres excluido, muere. Cuando eres niño, si eres excluido, muere. Y se queda en el inconsciente y más o menos en eso que traemos como especie, la exclusión es sinónimo de muerte. Entonces yo Sí, no voy exacto. a permitir que me saquen y peor morir. Claro, exactamente. La pertenencia me da la sensación de estar protegido, de ser parte de algo y estar protegido. La exclusión, el peor miedo que tienen los seres humanos, que tenemos los seres humanos, me estaba excluyendo, el peor miedo es a no pertenecer, a no ser parte de algo.
¿sí? Y cuando yo no me siento parte, por ejemplo, de algo, yo no encuentro mi lugar y me siento parte de mi familia, de los jóvenes, entonces salen y buscan otro grupo donde sí se sientan pertenecientes, donde sí sean comprendidos. ¿Sí? Porque el miedo más grande que tenemos es a no pertenecer, no es a la muerte siquiera, es a no pertenecer. A la muerte sería no pertenecer a los vivos. Entonces pensemos, por ejemplo, en la oveja negra de la familia. Es aquel que lo hace distinto en la familia. ¿Sí? Como veíamos en la charla pasada sobre la memoria familiar, la oveja negra nos muestra un camino de hacer cosas distintas. Claro, la gran mayoría de nosotros, los buenos de la familia, es que nos da piedra con la oveja negra de la familia, porque es que ese, sí, mejor dicho, sí que la embarra cada vez que hace lo que hace. ¿Sí? Es decir, lo consideramos y lo empezamos a excluir. Pero la oveja negra de la familia tiene sus ventajas. Ser la oveja negra de la familia tiene sus ventajas. Muy bien. Digamos que nosotros ahí estoy yo en el centro, pero yo pertenezco a una familia, entonces es el primer grupo de pertenencia, y en la medida en que me voy desarrollando socialmente, empiezo a pertenecer a otros grupos sociales, la comunidad educativa. ¿Sí? ¿Cuál es el colegio tuyo, Tati? ¿Dónde estudiaste? Yo soy Chiva. Chiva es yo estuve en el colegio 24 de Mayo, que es un colegio estatal, y les dicen a todas las chicas, les dicen Chivas. Es el apodo que tienen las chicas de colegio. Ok, ¿y estás orgullosa de estar de ser Sí, de tu sí, colegio? Claro, sí, estamos sí, sí. orgullosos de estar en nuestro colegio, ¿cierto? De Ujú. pertenecer a nuestro colegio o a nuestra universidad. Nos metemos en grupos juveniles, grupos de interés juveniles, el arte, el deporte. Pertenecemos a un barrio y nos sentimos orgullosos del barrio o de la ciudad o de ser colombianos o de ser ecuatorianos. Es decir, nos vamos metiendo. Luego vamos a la empresa, nos afiliamos a grupos políticos, a grupos religiosos y a una cantidad de, de, digamos, de posibilidades de pertenencia. Y de cada parte nosotros adquirimos algo de la identidad de ese grupo y entonces yo soy de la comunidad religiosa X y no Y. Este proceso como de socialización es un proceso que hace que sea inevitable excluir. Es imposible no excluir de alguna manera. ¿Sí? Por ejemplo, si yo soy médico, pues yo estudio y aprendo un lenguaje muy específico, muy especializado, y en el solo lenguaje excluyo, porque yo puedo hablar con otro médico de tal manera que ninguno de los que están al lado me entienda. O si yo Ujú. soy educador, profesor, tengo un lenguaje específico. O Y de esa el manera yo, fútbol. o de fútbol, Yo o soy de... hincha de un equipo, entonces no puedo ser del otro y excluyo al Exacto, otro, ¿no? Ujú. exacto. Entonces, y nos especializamos en eso. Y entonces, de todas maneras, siempre vamos a excluir. La exclusión, por eso no es que no, el ideal no es que no haya exclusión, ¿sí? Y lo voy a poner en términos, por ejemplo, puse ahí la evolución del tejido embrionario. Si nosotros nos acordamos, 50% de nosotros viene de mamá, 50% viene de papá, y la primera célula es una sola célula, se conforma así, de papá y mamá. Pero de esa sola célula viene y se van desarrollando cada parte, cada tejido, y se especializan. Y entonces unas células que nacieron de esa primera célula se especializan en ser riñón, otras células se especializan en ser pulmón, otra en ser corazón, otra en ser músculos, otras, pero todas vienen de la misma. Cuando ellas se especializan, pues excluyen a los otros. Es decir, yo soy una célula del corazón y no soy una célula de hueso.
ni del hígado. Soy una célula del corazón. Es decir, se excluye. Aquí hay una cosa importante y es como ver el campo. Hay una discusión digamos, entre qué es lo importante o cómo ver la función de lo que es lo genético y el campo. Cuando hay una célula, la que llamamos células madre, que se producen en el cuerpo, la célula madre es una célula primitiva, muy pegada a aquella célula original, ¿sí? Muy en la línea, muy cerquita de esa célula original. Esas células que llamamos células madre, si uno las coloca o las siembra en el riñón, por la influencia del campo, o sea, del entorno donde queda, se desarrolla como célula del riñón. Si la colocara en el hígado, se desarrollará como hígado, como célula hepática. Y si la coloco en la piel, se desarrollará como célula de la piel. ¿Por qué? Porque el campo donde queda ubicada esa célula le da información y hace que se desarrolle específicamente en su área y no en otra. Es bien interesante esto porque en la teoría de las constelaciones familiares hablamos de campo y el campo es eso. Entonces voy a ponerlo ahora en personas. ¿Qué pasa con un niño que nació ahí en Ecuador, pero se lo llevan chiquito para Japón o para Inglaterra? ¿Su desarrollo va a ser igual que si hubiera sido en Ecuador? ¿Su pensamiento va a ser igual? ¿O el campo, Inglaterra, o el campo, Japón, ejercerán alguna influencia sobre ese niño que de árbol es ecuatoriano o colombiano? Claro que cambia, ¿cierto? Es como para ubicar cómo ahí la pertenencia también tiene influencia. O sea, no solo pertenezco yo a mi árbol, sino que pertenezco al campo donde crezco. Entonces, como volviendo a lo que es inevitable excluir, no es malo excluir, es inevitable. El problema viene cuando nos montamos en una cosa que se llama el bus de nosotros los buenos. Es decir, ¿cuál es el equipo de fútbol de Tati? Diga. No, ¿No? estás con el micrófono. No tengo ninguno yo. Ahí ¿No? sí me excluyo. Margarita, ¿le gusta algún equipo de fútbol? Bueno, el más sonado es de Liga aquí en la Sierra, el Barcelona o el Emelec en la costa. O sea, Ok, depende. listo. Entonces, el cuento de eso es que en algunos grupos de fan de los equipos, ellos se creen que son de nosotros los buenos. Es decir, los de Emelec somos mejores que los de la Liga o que los del Barcelona, ¿sí? Y como somos mejores, eso me da un derecho, me da una cierta libertad de hacer algo. Yo demuestro de muchas maneras ser del Emelec, por ejemplo, voy a decir. Yo de muchas maneras compro una camiseta, compro los vasos, me compro la gorra, voy a los partidos de Emelec. Todo eso, la pertenencia hace que yo haga cosas, ¿sí? Si yo no fuera del Emelec, pues yo no voy a nada donde esté el Emelec. Yo hago cosas por mi pertenencia, pero también me doy ciertos atributos. Y entonces están por ahí los de la liga y esos hijos de madres, es que esos sí son malos. Entonces eso me da derecho a irles y armarles una camorra y darles en la trompa y romperle la cabeza y de pronto hasta matarlo. Y yo quedo inocente porque yo quedo montado en el bus de nosotros los buenos. Entonces, volviendo al ejemplo primero de los grupos extremistas, los extremistas lo hacen porque ellos están montados en el bus de nosotros los buenos.
¿sí? Pero la reacción de los occidentales con sus aviones y sus barcos es porque nosotros somos los buenos. Y nosotros somos los buenos, nos montamos en muchas cosas. En nuestra escuela, en nuestras escuelas de medicina, entonces los buenos somos los alópatas, o los buenos somos los médicos holísticos, o los buenos somos los médicos alternativos. O en las escuelas de psicología, entonces los buenos somos los psicodinámicos o los buenos somos lo que es bueno es lo que es cognitivo-conductual, o lo que es bueno es lo sistémico, o lo que es bueno. Entonces vivimos montándonos en un bus de nosotros los buenos. Cuando nos montamos en el bus de nosotros los buenos, ese es el camino de la exclusión y de la guerra. Es muy peligroso además ser de nosotros los buenos. Muy peligroso, porque por esa vía de nosotros los buenos excluimos a todos los que van en nosotros buses. Y en nombre de los buenos hacemos muchas veces cosas peores que lo que hacen los no tan buenos o los malos. Guillermo, aquí te quiero hacer notar algo que es bien interesante, que es más o menos el juego de los dueños de la verdad, que es el nosotros los buenos, ¿no? Y hay personas que son hinchas de todos, y esos son los más perjudicados porque todos les atacan, porque no son hinchas o no son leales. No son leales, sí, exacto. Entonces, fíjense cómo pertenecer a nosotros los buenos es peligroso. Es muy peligroso desde el punto de vista. En este vincularnos a muchos grupos, y cuando hacemos que esos grupos donde nosotros pertenezcamos, decimos somos nosotros los buenos, y aquí podemos hablar de nosotros los buenos en los grupos religiosos, nosotros los buenos en los grupos políticos, nosotros los buenos en los colegios, en las universidades. Bueno, se nos olvida algo. ¿Qué es lo que olvidamos? Que venimos de una sola célula. Se nos olvida que pertenecemos a la humanidad, al gran alma, al universo, al todo, a lo que queramos llamarlo. Pero es que ahí es donde viene el asunto de la exclusión. Se nos olvida que todos pertenecemos a algo mucho más grande que cualquiera de los grupos a los cuales hemos venido perteneciendo. No sé si se te fue la... Ah, sí, ahí estoy. Tengo una pregunta, mi querido. Dice precisamente, ¿en qué momento la oveja negra se deslinda del grupo y deja de lado la lealtad? Una buena pregunta. Claro, muy buena pregunta. La oveja negra nos muestra que hay otras maneras de hacer las cosas. La oveja negra de alguna manera piensa o siente que hay algo que no está bien en esa forma en que la familia hace las cosas, ¿sí? O la oveja negra pues nos puede también estar hablando de su dolor, de su rabia, de haberse sentido excluido. Entonces nos muestra que lo va a hacer de otra manera. La oveja negra en general se manifiesta cuando o está excluido o no está en su lugar o está en desequilibrio o se siente en desequilibrio, ¿sí? Y por eso en rebeldía, y la rebeldía es fuerza. El asunto es, la oveja negra nos muestra otro camino. ¿Qué hace la oveja negra con esa fuerza que es su rebeldía? Muchas ovejas negras salen adelante. Muchas ovejas negras le dicen a papá o a mamá o a con el que esté bravo, yo te voy a demostrar que yo lo puedo hacer de otra manera y salgo adelante. Entonces hace una espiral virtuosa hacia arriba, ¿sí? Yo he encontrado, por ejemplo, mujeres que desde niñas fueron muy maltratadas o desconocidas por su papá y su papá les da, y ellas se vuelven rebeldes a morir, pero en esa rebeldía se han hecho autónomas, han crecido, han formado logros, han tenido logros, carreras y todo eso.
Pero hay muchas ovejas negras que en su rebeldía lo que hacen es volverse más víctimas y entonces hacen una espiral hacia abajo. Se hunden cada vez más. Es decir, la fuerza puede tener una vertiente constructiva o una vertiente destructiva para el individuo, ¿sí? Eso es lo que pasa con la oveja negra. Muchas veces las ovejas negras, pues, obviamente a los demás, a nosotros los buenos nos pican, nos da piquiña, nos da rasquiña. A nosotros los Pero buenos. Guillermo, desde ahí quiero hablarte porque es muy normal un proceso de diferenciación, sobre todo en la adolescencia que comenzamos el proceso de diferenciación y ahí comienzan a marcarse las ovejas negras o hacer las cosas diferentes y mientras vamos creciendo podemos aguantar la culpa de ser diferentes o de no pertenecer o de ese tipo de situaciones porque muchas personas piensan que la lealtad ciega, porque es una lealtad inconsciente ciega, es lo adecuado para ciertos grupos familiares. Y sin embargo es que mientras no logras salir de ese campo de lealtad o pertenencia, no creces y no te haces adulto. sí, exacto. Muchas ovejas negras se sienten culpables de ser la oveja negra, porque precisamente porque están siendo desleales y no pertenecen. De hecho, una persona que se excluye, muchas veces decimos, no es que nosotros lo excluyamos, es que él se excluye, efectivamente, él se excluye, ¿sí? Pero él no se siente tranquilo. Pero los que estamos leales a la familia, tampoco nos sentimos tranquilos con que haya una oveja negra. Es decir, la exclusión tiene un efecto en el excluido y en el excluidor. En el excluido y en los incluidos, la exclusión tiene un efecto emocional, ¿sí? Que no es precisamente la tranquilidad, es la culpa. Bueno, entonces aquí decimos que pertenecemos a una familia o a un barrio, ahí puse un esquema de un barrio. Eh, la pertenencia se manifiesta desde el nombre siquiera. Apenas con el nombre ya. Hace poco la familia de mi esposa se puso a hacer un ejercicio ahora que tenemos todo este tiempo en cuarentenados y encontraron la historia de la familia como desde 1840 y pico. Y es increíble la cantidad de nombres que se repiten hasta hoy en día. Entonces son los Abeles, los Armando, siempre los mismos nombres se repiten en toda la familia. Hay que leerse a García Márquez en 100 años de soledad de cómo va repitiendo los nombres, porque eso muestra la identidad, ¿sí? Eso muestra la identidad. Lo decíamos la vez pasada, yo soy papá y soy mamá. O sea, yo vengo de papá y de mamá y de los abuelos. Un ejercicio bueno es preguntarme por qué me llamo como me llamo. ¿Cuál es la historia de mi nombre? Todos los nombres se ponen, todos los nombres tienen una historia. Todos los nombres se ponen en honor a alguien y todos los nombres tienen una expectativa de los padres sobre los hijos. Entonces yo me llamo Guillermo como mi papá y la expectativa es que yo algún día reemplace a mi padre y que yo sea el grande. Esa es la expectativa que le ponen al chiquitín cuando le ponen el nombre, ¿sí? Todos los nombres tienen una historia, se colocan en honor de alguien y tienen una expectativa que muestra la pertenencia. ¿Qué pasa entonces cuando no llevo el apellido de papá o de un abuelo? Ahí empiezan los problemas de la pertenencia. Si yo llevo el apellido de mamá, pero no el de papá, que es lo más corriente, ¿no? Estás en... Yo te decía, soy un excluido. Exactamente.
Papá es un excluido y yo soy un excluido. Yo no pertenezco a, perdí mi árbol, por lo menos en el nombre voy perdiendo mi pertenencia. ¿Sí? Y eso duele. Eso da tristeza. Eso da rabia. El asunto no es el fenómeno en sí, sino el efecto emocional. Yo tengo un abogado muy prestigioso aquí, amigo mío, familiar. Y un día estamos hablando de esto y el hombre saca su cédula. Y entonces dice, yo cada vez que saco la cédula me da una rabia porque no tengo el apellido de mi papá. Porque debería ser, y además, curiosamente, debería ser el apellido doble, Vega Vega, porque el papá era Vega también, como, ¿sí? Pero eso no lo tranquilizaba. Y es un viejo de 60 años diciendo, todavía me duele cada vez que saco mi cédula. Ese es el problema del asunto del apellido, porque no se siente uno perteneciente, estoy excluido, ¿sí? La pertenencia se muestra de otras maneras también, ¿no? Cuando era niño yo quería hacer algo como quién, o en Como la mi profesión que papá o mi escogí, abuelo. como el abuelo. Esta es una invitación, solamente voy a contar una historia. Hay ese videito, buscarlo por Facebook o por YouTube, la historia de Mosiano. Mosiano es una niña que nació sin piernas. Y esa niña fue dada en adopción y se la llevan en Estados Unidos, se la llevan de la costa de Los Ángeles hasta el centro de Estados Unidos. Esa niña crece con sus padres adoptivos y con los padres adoptivos pues lleva una vida donde eh, trata de ser lo más normal. Esta niña se hace atleta paralímpica, ¿sí? Y es, se vuelve famosa y es campeona regional allá de Juegos Paralímpicos. Pero esa niña dice que su inclinación por los deportes es porque ella ve en la televisión a una artista, a una gimnasta que también es, digamos, muy famosa y que llega a ser campeona olímpica de gimnasia. Un día le pregunta la niña a la mamá adoptiva, mamá, ¿cuál es mi apellido? Y entonces la mamá le dice, tu apellido es Mosiano, eso que dice ahí, Mosiano. Cuando ella le dice Mosiano, Mosiano es el apellido de la deportista famosa, campeona olímpica y todo eso. Y entonces le dice, ¿qué tengo que ver con ella? Y le dice, ella es tu hermana. La pertenencia, aunque ella se crió lejos de esa familia, de su familia, de su árbol, la pertenencia hace que esta niña sea deportista igual que su hermana, y lo que no dice la película, pero yo les cuento, es que su mamá y su papá son también gimnastas. Ahí se demuestra eso de la pertenencia, ¿no? Y cómo ella logra después encontrar a su familia, pero, pero ahí en esa profesión que escogió, está mostrando la pertenencia. Bien interesante, bien bonita. Se llama La historia de Mosiano. La pueden encontrar. Bueno, voy a poner ahí, supongamos que yo soy Pedro. Yo soy el hijo de Luisa y del marido de Luisa. ¿Qué me dicen de esa
descripción del marido de Luisa? La pertenencia. ¿Inclusión o exclusión? Pues es Pues, inclusión, el marido de... es una exclusión, porque si yo soy Pedro, el marido de Luisa no tiene nombre, es una exclusión, ¿no? Ok, entiendo. Sí, 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 entiendo. El marido de Luisa no tiene nombre. Ok, pero miren, miremos que Luisa tuvo una primera relación con la cual tuvo un hijo que se llama Alex. Entonces nosotros decimos, Alex es mi medio hermano, exclusión. Alex no es mi medio hermano, Alex es mi hermano, inclusión. Y Luisa es hija de Ana y de el marido de Ana, el segundo marido de Ana, porque Ana ya había tenido una relación con la cual tuvo una hija, Rosa. A su vez, Ana es hija de unos abuelos y no tienen los nombres aquí ni siquiera, pero la abuela también tuvo una primera relación con la cual tuvo a Julio. La pertenencia hace que, si nos damos cuenta, las mujeres tienen una historia en varias generaciones, esta generación, la mía, o la de mi mamá, mi papá, mis abuelos y mis bisabuelos, donde estas mujeres tienen una primera relación siempre, tienen un hijo y entonces aquí se está repitiendo una historia. Eso hace parte de la lealtad a la memoria y a la pertenencia de esa familia de mujeres. Y por este lado, Rosa también tuvo un ex. Yo lo que entiendo es que aquí las mujeres y los hombres tenemos problemas para relacionarnos, ¿no? Mari y un ex también. De esa manera se puede ver en los árboles genealógicos, y esta es una tareita que me quedó pendiente de la vez pasada cuando hablamos de la memoria familiar, es armar el árbol genealógico. Porque en el árbol genealógico nos vamos a dar cuenta de quiénes pertenecen y a quiénes tenemos excluidos, aunque pertenezcan. Entonces, cuando yo les decía, yo no tengo el apellido de mi papá, como mi mamá tampoco tiene el apellido de su papá y como mi abuela tampoco tiene el apellido de su papá, o estos tíos tampoco tuvieron los apellidos de sus papás. Eso son historias que se repiten y que son muy dolorosas. Ahí tengo una pregunta, mi querido Guillermo, y dice, Janet nos pregunta, por favor, ¿hay alguna manera de realizar la inclusión a la familia a pesar de que no se tenga el apellido del padre? Muy bien, sí señora, eso es lo que hay que hacer. Entonces es muy fácil. Si yo no tengo el apellido de mi padre, eso me duele. Pero yo sé que yo soy y yo estoy aquí gracias a mi papá y a mi mamá. Yo tengo la calidad de vivo por mi papá y por mi mamá. Yo le pediría a esa persona que ponga una fotografía, o aunque sea un redondete donde voy a poner una fotografía, y pongo al lado, a papá al lado de mamá, y lo miro. Y vamos a hacer el ejercicio de incluir. Y el ejercicio de incluir pasa primero por incluir lo que me duele, mis emociones, que muchas veces yo trato de excluirlas. Yo no me doy permiso de decir que tengo dolor. Yo no me doy permiso de decir que tengo rabia. Yo no me doy permiso
de decir que tengo miedo. Entonces, yo pongo esa imagen allá de papá, acá, al lado de mi mamá, y entonces desde aquí los miro y le puedo decir a papá, me voy a inventar, papá, me duele que no estás, me duele que no estuviste, me duele y me da rabia que no estás. Pero yo estoy viva aquí, gracias a ti y a mamá. Papá, me duele el dolor de mamá porque tú no estabas. Pero yo estoy viva aquí gracias a papá y a mamá. Entonces, ahora yo te veo. Cuando pongo la imagen allá, o pongo la persona, o pongo el muñequito, ahora yo te veo y te doy un lugar y tú perteneces y yo vengo de ti y de mamá. Eso se puede hacer con una fotografía si la tienen. Una mamá que por alguna razón papá no está, y papá no está porque se pudo haber muerto, porque se fue, por lo que fuera, la pareja no funcionó, lo que sea, pero una mamá le haría un grande favor a su hijo si en alguna parte coloca una fotografía de ellos dos cuando fueron pareja, por ejemplo. Porque ahí el colocar la fotografía le da el lugar e incluye a alguien que está excluido. Y al incluirlo, el sistema se complementa, el sistema se completa y eso le beneficia a los hijos. Entonces, la pregunta es cómo yo incluyo. Lo primero que, sí, insisto mucho, lo primero que tengo que incluir es mis emociones, mi dolor, mi miedo, mi rabia. Eso hay que incluirlo. Eso hace parte de, pertenece a mi historia, a mi vida. Cuando yo lo incluyo y lo acepto, y después le doy el lugar natural, es decir, natural porque yo estoy aquí por él, no por nadie más, no por otra persona, no por quien me cuidó, no por el abuelo que me cuidó o la abuela que me cuidó, no, yo estoy por él, no por la otra pareja de mamá, no, estoy por quien me dio la vida. Eso es muy, muy tranquilizador para una persona. Entonces, la manera es esa. Usamos algo que lo simbolice allá y lo miramos. Exacto. Eso te quería decir porque ahorita nos preguntan qué pasa si es que no hay una fotografía. Tendría que ser algo que, un símbolo, algo que represente con el nombre, se me ocurre, algo que Exacto. le dé un lugar. Ujú, Y a veces ni siquiera tenemos el nombre. ujú. Y te voy a decir una cosa. Un niño producto de un abuso puede que no tenga nombre, pero ahorita vamos a mirar quiénes hacen parte, porque es que los que hacen mucho daño se vinculan y hacen parte. El abusador. Y hay que darle el lugar al abusador. Entonces, esas son de las cosas difíciles de la pertenencia. Ahora voy a pasar para poder entrar. ¿Quiénes pertenecen al sistema familiar? Normalmente, ¿qué decimos? ¿Quiénes pertenecen al sistema familiar? Mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis tíos, mi pareja, a veces. Eh, pero darle el lugar e incluir a muchas personas que son lógicas, pues tiene
no tiene mucha gracia, porque es que el problema de la vida, de los dilemas de los seres humanos no están ahí. O hay. Entonces, tenemos que tener en cuenta los vínculos sanguíneos y los emocionales. Yo hago parte de mi sistema familiar, claro, y debo estar en el centro. Mis padres, sí. Mis hermanos y sus parejas. Y aquí a veces tenemos problemas, ¿no? Con las parejas de mis hermanos. A veces decimos, cuando los hermanos tienen una segunda pareja, no, la segunda pareja con la segunda. Yo con la primera me la iba bien, pero con la segunda ya no. Entonces la excluyo, ¿sí? O a veces es con la primera, uy, no, esa vieja sí que le hizo la vida imposible. O ese tipo le hizo la vida imposible. Y ¡prum! Lo excluyo. Uno excluye por razones. Uno tiene razones para excluir. Yo excluyo lo que me duele. Yo excluyo lo que me da rabia. Yo excluyo lo que me da tristeza. Yo excluyo lo que me da miedo. ¿Tengo razones para excluir? Sí. Pero si la exclusión fuera la solución, pues seríamos muy felices en este planeta. Mis hermanos y sus parejas. Mis tíos. Mis abuelos paternos y maternos. Pero ojo, aquí vienen otras. Las parejas previas y posteriores de los abuelos hacen parte. No, si es que el abuelo, ese era un abuelo mujeriego y eso tiene como 20 chinos por allá y dicen que, ojo, 20 chinos no, son tus tíos. ¿Sí? Ahorita miramos. Aquí tengo una pregunta. ¿Cómo podemos diferenciar lo que es el vínculo y lo que es la relación? La Porque, relación. Muy bien. ¿no es cierto? Buena pregunta. Buena pregunta. Eso tiene que ver, por ejemplo, en la pareja. ¿Sí? Yo establezco un vínculo emocional con mi pareja porque yo me enamoro y porque yo tengo relaciones sexuales. La relación sexual establece un vínculo y el enamoramiento establece un vínculo. Entonces yo me caso y tengo hijos. Entonces tengo varios vínculos con mi pareja. Es mi pareja y además es el papá de mis hijos o la mamá de mis hijos. ¿Sí? Esos vínculos nunca se rompen. Siempre estarán ahí. Ahora, la relación. Yo tengo, como dicen las señoras, incompatibilidad de caracteres. Entonces, por la incompatibilidad de caracteres, nos separamos. La relación se acabó. Pero el vínculo queda. El vínculo es permanente. La relación va y viene. ¿Sí? La relación se acaba. Pero el vínculo es permanente. Esa sería como la diferencia. Mm. Bueno, va a tocar seguir la próxima vez con esto porque es que aquí voy a decir cosas que duelen. Mis bisabuelos hacen parte. Las parejas previas de nuestros padres y las posteriores también hacen parte. El asunto es que aquí, a mí como hijo o a mí como pareja, muchas parejas, por ejemplo, tienen unas emociones con respecto de las parejas previas de nuestros padres. A mí como hijo me duelen mucho las parejas posteriores de papá o de mamá. Y si hay hijos, peor. Y yo excluyo, por mi dolor y por mi rabia, excluyo a esas parejas posteriores de papá. Y de las parejas previas excluyo sus hijos. Sí, ellos son, sí, ellos, sí, son, sí, por allá como que existen, ¿no? Y uno siente cómo se sentirán
los hijos de las parejas previas de nuestro papá o de nuestra mamá? ¿Cuál es la emoción que esos hijos tienen con respecto a nosotros? Y más si yo los excluyo. O si hay parejas posteriores que tuvieron hijos, ¿cómo me siento yo con respecto a esos otros hijos de mi papá o de mi mamá? Eso tiene una consecuencia, o sea que la pertenencia tiene una consecuencia emocional. Mis parejas, la actual, las previas y las posteriores hacen parte. Si yo no miro, si yo tuve una pareja previa, está vinculado, estoy vinculado a esa pareja por el enamoramiento y por la relación sexual. Y si hubo hijos, más vinculado. Pero cuando se terminó la pareja, seguramente quedaron dolores, rabias, miedos, resentimientos. Esos dolores, miedos, rabias y resentimientos me amarran más a esa pareja. Me dejan todavía más amarrado. Las de mi pareja también. Ahora, ¿quién más hace parte? Mis hijos. He ido desde los bisabuelos, de los abuelos, mis hijos. Los vivos y los hijos que nacieron y murieron hacen parte, y los hijos que no nacieron, las pérdidas. Yo no pongo abortos, pongo pérdidas, porque el aborto es una palabra que juzga a la mujer. Pongo pérdidas, porque para la vida es una pérdida, no más. Esas pérdidas cuentan. ¿Cómo nos describimos a veces? Yo soy el hijo número 1 de 5. Y se me olvida que hubo una hermana que nació y murió al año. Y puede que además sepa o no sepa que mamá tuvo una pérdida. Entonces ya no soy 1 de 5, sino 1 de 6 o 1 de 7. Y eso tiene que ver con mi lugar, la pertenencia y mi lugar. No es lo mismo ser 1 de 5 que 1 de 6 o que 1 de 7. Es distinto, porque eso es orden. Las personas que hicieron un bien o un mal muy grande a la familia. Entonces, muy bien son las nanas, las que cuidaron, las empleadas de la casa que duraron años y años y cuidaban, y le decíamos, ella era como mi mamá, me cuidaba, me chocholeaba, me daba la comida, etcétera. Pero los que hicieron un muy grande mal a mi familia también. Entonces están los perpetradores, los abusadores, quienes mataron o robaron a alguien de mi familia. Personas que usualmente yo excluyo por mi dolor y por mi rabia, pero a las cuales así yo lo quisiera olvidar, no lo puedo olvidar, y la familia tampoco lo puede olvidar. Entonces están vinculados y más amarrados por la rabia. Las víctimas de alguien de mi familia, es decir, si alguien de mi familia fue un perpetrador, las víctimas también hacen parte del sistema familiar. Si mi abuelo mató, abusó de alguien, esas otras partes quedan haciendo parte de mi familia. Cuando uno hace esta descripción, decía, alguna vez le pregunto a la gente, bueno, ¿y de qué nos damos cuenta con todo esto? Y entonces una señora muy sabia se levantó y me dijo esto. Ah, bueno, los secretos también hacen parte de la familia. Los secretos, ¿no? Excluimos secretos, excluimos sitios, excluimos situaciones, excluimos emociones y excluimos los secretos. Los secretos generalmente tienen que ver con
suicidios, asesinatos, robos, estafas, abusos, hacen parte. Pero esta persona que le preguntaba, ¿y de qué te das cuenta cuando hacemos todo este recuento de quiénes hacen parte? Me dijo esto, que tenemos que comprar una casa más grande. Ujú. Porque hay muchas personas que pertenecen y que mantenemos en la exclusión. Y el sistema no tolera la exclusión. Un sistema familiar no tolera. Como en la historia esta que les contaba de la niña que está excluida de su árbol, pero de alguna manera el sistema, se llama que el sistema busca y encuentra. Así sea a los 25 o a los 30 o a los 50 años. El sistema busca y encuentra. La semana pasada mostraban aquí la historia de un muchachito coreano que se lo trajeron de niñito como de 4 años, los soldados colombianos que estuvieron en la guerra de Corea. Y era un niñito pues allá pobre que iba y pedía comida donde estaban los soldados. Y entonces ellos lo cogieron y se lo trajeron. Y lo trajeron y se crió como colombiano acá. Pero él en cuanto pudo volvió a su país a buscar a su mamá. Mm. ¿Sí? Y después fue el nieto a buscar a su mamá. Es decir, el sistema siempre busca incluir. Ujú. Esa es la cosa. Para ir cerrando, que se nos quedaron también preguntas ahí pendientes, pero mi querido Guillermo, tengo una que nos hacen aquí en Zoom y dice, la relación sexual establece un vínculo. ¿Qué pasa con las relaciones sexuales que se tuvieron con una prostituta? Ok. Digamos que la significancia del vínculo y de la relación la da uno. Cada persona le da la significancia, la importancia a esa relación. ¿Sí? Y en ese sentido, digamos que, por ejemplo, una persona puede tener muchas relaciones con muchas prostitutas. De alguna manera, todas esas prostitutas se pueden representar por una sola mujer. Mm. ¿Sí? Por una búsqueda de la mujer que Ujú. se hace ahí. ¿Sí? Ahora, Seguramente se está incluyendo algo también, ¿no? exactamente. Ahora, me pongo en el lugar de las prostitutas que tienen muchas relaciones y vuelvo y digo, muchas relaciones de ese estilo y una profunda sensación de soledad de esas mujeres, de cada mujer. Es decir, muchas relaciones sexuales sin ninguna pareja. ¿Sí? Eh, Desde ese punto de vista, aún esa relación deja una emoción ahí. Incluso la pregunta que sale, que sale hoy es, ¿por qué sale la pregunta? Porque yo tengo algo, yo siento algo con respecto a esa experiencia de haber tenido relaciones con, en ese tipo de relaciones. Y yo, con mucho respeto, no juzgo, ¿cierto? Pero la pregunta sale porque hay algo ahí que no me deja tranquilo. Si yo estuviera tranquilo frente a eso, la pregunta no sale. Hay algo ahí que yo tengo que resolver. ¿Cómo incluyo esa experiencia? ¿Sí? Para estar tranquilo. ¿Y cómo incluirla? Es darle el lugar, porque aquella relación, así haya sido pasajera, haya sido lo que haya sido, de alguna manera me enseñó algo y yo aprendí algo de esa relación. Esa es la manera de darle el lugar a ese tipo de experiencias. Ujú. Listo, mi querido, pues como te digo, nos quedamos con algunas preguntas pendientes, pero bueno, creo que ha sido, creo que nos queda bastante claro. Para mí ha sido un movimiento muy importante esto de incluir todo y es como que
lo decimos todo el tiempo, lo trabajamos todo el tiempo, sin embargo, es como que hay cosas que ni siquiera de pronto se me pasaban por la mente Ok. que estaban excluidas, porque de Bueno, pronto, de pronto una persona que hizo daño al sistema o cosas así, me pareció muy interesante como el poder ir mirando todo eso. yo quisiera, si me permites, hacer un pequeño ejercicio. Siempre trato de terminar con un ejercicio. Y el Ujú. ejercicio es el siguiente. Busquemos a la persona más, bueno, busquemos a la oveja negra de la familia. Y digámosle, te incluyo. Busquemos a una persona que siento que me hizo mucho daño. Y le decimos, te incluyo. Busquemos al abuelo más olvidado de la familia. Y le decimos, te incluyo. Busquemos a la persona más enferma. Y le decimos, te incluyo. Busquemos a una pareja que me hizo daño. Te incluyo. Pero busquemos a una pareja a la cual yo le hice daño. Y le decimos, te incluyo. Busquemos a las personas que más nos duelen. Y le decimos, te incluyo. Y sería bueno hacer este ejercicio poniéndole el nombre. Muy bien. Y cuando incluimos, sentimos una sensación de tranquilidad, de completud, de paz. El incluir, es muy fácil incluir a los que nos hacen bien, pero el camino de la sanación no es incluir a los que nos hicieron bien. Eso es fácil. El camino de la sanación es incluir a aquellos que nos causaron miedo, dolor, daño, rabia, o nos hicieron dar sentidos de culpa. Ahí es donde está el camino para la tranquilidad y para seguir creciendo. Bueno, entonces creo que aquí nos queda mucho tema con todo esto de quiénes más hacen Solo les falta. quiero compartir una cosa que me pareció chistosa que nos ponen aquí, si se debe incluir a la suegra, me dice. Ahora yo le voy a contestar si a mí me talla la suegra, quien en realidad me talla es mi mamá. Si a mí me talla mi suegra, quien en realidad me talla es mi mamá. Mm. Es que, digamos que por el tiempo
Yo lo hago cuando yo nos montamos en nosotros, por ejemplo, en el bus de nosotros los buenos, en la familia lo hacemos así. Y entonces cuando yo me caso, tengo mi pareja y le digo a mi mujer, pero tú no cocinas como mi mamá. ¿Qué le estoy diciendo? Que mi familia es mejor que la tuya, que mi mamá es mejor que la tuya. Te estoy excluyendo la familia, te estoy tocando la familia. ¿Sí? Y muchas veces le digo a mi pareja, pero con ese hermanito que tiene usted, y ella me responde, con mi familia no se meta, y ahí empiezan los problemas de pareja. Porque es que su Así es. hermanita, ¿sí? Entonces, ahí estamos montados en el bus de nosotros los buenos. Mi familia es mejor que la tuya, mi familia es la buena. Y en pareja se ve bastantísimo de esto. Mi querido Muchas veces. Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta explicación tan rica que nos has brindado. Sí, pues a todas las personas que nos han acompañado, que han sido muchas en Zoom y en Facebook y que se han quedado, pues gracias también por estar ahí. Estar Entonces, en este bus de nosotros los buenos. qué bueno que se subieron en el bus de los buenos y no de los malos. Muy bien, Margarita. Sí, qué Bueno, bueno. muchísimas Entonces, gracias. Nos vemos dentro de 8 días. así sea, mi querido, gracias y gracias a Margarita, todos. Tatiana, pues si quieren ustedes me dicen qué tema queremos, si seguimos con esto un poquito, porque yo sé que aquí dejé muchas piedras en el zapato.